Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17, faltan 20 para las 11, faltan 20 para las 11. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículos 13 al 17, para ver, mis hermanos, que la promesa se recibe por fe para que sea por gracia y se mantenga firme. Nuevamente, repito el título del texto un poco largo, pero tiene relación con el texto. La promesa se recibe por la fe para que sea por gracia y se mantenga firme. Vamos a orar, darle gracias al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Alabamos, Señor, tu nombre por tu gracia bendita, por la promesa de la salvación completa que tendremos un día cuando estemos delante de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra promesa mayor, no hay otra promesa que genere en nosotros un deseo de vivir para el Señor, un deseo de agradarle, un deseo de obedecerle, un deseo de vivir una vida pura, una vida para Cristo, una vida que manifieste las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, unos para con otros. Señor, te damos gracias, bendice tu palabra, trae entendimiento a nuestra vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la promesa se recibe por la fe para que sea por gracia y se mantenga firme. Romanos 4, 13 al 17. Todas las religiones que existen, aparte del cristianismo, aun aquellas que afirman creer en el Dios que se revela en la Biblia, incluyendo las que afirman creer en Cristo, pero que no tienen relación con el cristianismo, tienen en común la enseñanza de que para ser aceptados por Dios o por las deidades en quienes dicen adorar y aplacar su ira, tienen que cumplir o realizar las exigencias de la deidad, ya sea el Dios de la Biblia o cualquier otro Dios falso que digan adorar. Es decir, tienen que cumplir ciertas demandas que hace la deidad a quien adora. Todas las religiones, aparte del cristianismo, se apoyan en las obras del hombre como un requisito para la aceptación de la deidad que adoran. Aún, mis hermanos, en el judaísmo, la religión oficial de Israel, el pueblo que Dios trajo a la existencia para llevar a cabo su plan redentor, aún el judaísmo, la religión que el pueblo de Dios, el pueblo con el cual Dios trató en el Antiguo Testamento, aún esa religión afirma que deben obedecer la ley para ser aceptados por Dios. Ahora, el pueblo de Israel, que fundamentaba su sistema religioso en Abraham, el fundador del pueblo de Israel, el patriarca, a quien Dios escogió y le prometió que de él haría una gran nación, ellos pensaban que esa promesa había sido posible o la había recibido Abraham porque obedeció la ley, y por eso ellos pensaban que por la obediencia de Abraham ellos habían sido el resultado de la promesa. Ellos creían que Abraham había sido aceptado por Dios por sus obras. Ellos pensaban que Abraham era justo y que por sus méritos no solamente había sido aceptado por Dios, sino que de acuerdo a la justicia propia de Abraham, había llegado a ser el indicado para ser el padre de la nación judía, y que por su obediencia las promesas que Dios le había hecho se estaban cumpliendo.
Pero en el ejemplo que Pablo hace de Abraham en cuanto a la justificación por la fe, Pablo usa como prueba escritural, es decir, como prueba basada en la Biblia o en la Escritura, Génesis 15:6, para sustentar que Abraham creyó a Dios y le fue contado por qué, por justicia. Pablo también en los versículos 6 al 8 de Romanos 4 usa el ejemplo de David cuando él expresó la bienaventuranza de la justificación por la fe y del perdón de todos sus pecados como resultado de ¿qué? De la justificación por la fe. Luego le toma el ejemplo de Abraham y lo amplía para demostrar que la justificación de Abraham, Romanos 4, 9 al 12, para demostrar que la justificación de Abraham nada tuvo que ver con la circuncisión, porque la circuncisión fue ordenada por Dios y ejecutada por Abraham como obediencia 14 años después que Abraham fue justificado. Y como no fue necesaria la circuncisión para la justificación, sino que la circuncisión fue como señal y sello de la justificación, Abraham, el propósito era que Abraham llegara a ser padre de todos los creyentes no circuncidados. Esto es, todos los que han sido justificados o los que hemos sido justificados por la fe, pero que no pertenecemos al pueblo judío, y esto nos incluye también a los que hoy estamos aquí, cientos de años después de que Abraham fuese justificado por la fe. Mis hermanos, nosotros fuimos justificados por la fe de la misma manera como Abraham fue justificado por la fe. A nosotros se nos contó la justicia que Dios demanda por la fe, no por obras que nosotros hayamos hecho. Ahora, estos dos ejemplos, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David, demuestran, mis hermanos, que nadie, absolutamente nadie, en toda la historia de la humanidad ha sido aceptado por Dios o ha alcanzado la justificación por las obras. Nadie, sino solamente ¿por qué? Por la fe. Y la fe, mis hermanos, no es una obra atribuida al hombre, es decir, la fe no es una obra que Dios le cuenta al hombre para alcanzar la justificación, sino que la fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Por tanto, como la fe no es una obra, sino que la fe es parte de la gracia, como leemos en Efesios 2:8, por gracia os salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es enteramente ¿por qué? Por gracia, no por obras. Y la justificación es completamente por gracia. En Romanos 4, 11 y 12, Pablo afirma eso. Como la justificación no tuvo nada que, la justificación de Abraham no tuvo que ver con la circuncisión, Abraham, es padre de los incircuncisos que obtienen la justificación por la fe. Pablo aquí confirma lo que ya había dicho en Romanos 3, 28 y 29, donde él concluye el capítulo 3 diciendo que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley y que Dios justificará por la fe tanto a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En los versículos 13 al 25, Pablo trata el tema de la promesa que recibió Abraham por la fe, afirmando que tanto la promesa como el cumplimiento de la misma no es un asunto de la obra de Abraham o de las obras de Abraham, sino es un asunto de la gracia divina, es decir, de la obra de Dios, no del esfuerzo de Abraham para cumplir la promesa. En esta mañana vamos a ver los versículos 13 al 17, vamos a extendernos hasta el 25,
Y allí vamos a considerar varias cosas. Que la promesa la recibió Abraham por la fe. Vamos también a ver el verdadero sentido de la promesa y en qué consiste su cumplimiento. La interpretación general que le dan a la promesa que recibió Abraham es que tiene que ver con tres cosas: tierra, simiente y ¿qué? Bendición. Y se afirma, mis hermanos, que el pueblo que recibe la promesa es el pueblo de Israel. Y los que interpretan esto como que Israel es el receptor directo de la promesa, dicen que la iglesia es solamente una extensión de la promesa. Pero vamos a ver, y yo espero con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver cuál es el verdadero sentido y el alcance de la promesa que recibió Abraham. Presten mucha atención, y yo sé que ha habido un poco práctica en estos mensajes, pero es que ese es el sentido de Romanos 1 al 11, solo doctrina. De manera que hemos tratado de hacer algunas aplicaciones prácticas, pero es más doctrina que práctica, y no podemos de pronto meter algo práctico fuera de lo que está diciendo la Escritura. De manera que yo oro, es mi oración, y he orado mucho en estos tiempos, para que sea Dios el que abra el entendimiento de cada uno de nosotros, y no sea en mi esfuerzo, tratando de que ustedes entiendan lo que Dios está diciendo en su palabra. Lo primero que vamos a ver es que Abraham recibió la promesa por la fe. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de ¿qué? Del mundo, sino por la justicia de la fe. En la concepción judía estaba la idea de que Dios le había dado la promesa a Abraham por la obediencia de la ley, y que su cumplimiento también se debía a lo mismo. O sea, el cumplimiento de la promesa se debía a la obediencia que Abraham tuvo de la ley. Ahora, nosotros sabemos, mis hermanos, y si no lo saben, estudienlo, nosotros debemos de saber que en el tiempo de Abraham la ley aún no había sido promulgada por Dios. En Éxodo 12:40 nosotros podemos leer que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, y cuando salieron de allí, solo hasta ese entonces Dios les dio la ley conocida como la ley de Moisés. Pero los rabinos, que son supuestamente los expertos en la enseñanza de la Torá o de la ley, sostenían que Abraham conocía la ley mucho antes y que la obedeció completamente aún sin conocerla, aún sin haber sido promulgada al pueblo de Israel. Ellos le atribuían a Abraham las obras como un requerimiento exigido por Dios para ser justificado y para recibir la promesa. Es por eso que el apóstol en el versículo 13 dice que la promesa que Abraham y su descendencia recibieron de Dios no exigía la obediencia de la ley, sino que la recibió él y su descendencia por la justicia de ¿qué? De la fe. Es decir, fue por la fe que Abraham recibió la promesa, y fue por esa misma fe que Dios le tomó en cuenta como justicia. O sea, mis hermanos, que no fue por las obras de la ley. Ahora, mis hermanos, ¿cuál promesa? Surge la pregunta, ¿cuál promesa? Bueno, en el versículo 13 nos dice que la promesa es que sería heredero de ¿qué? Del mundo. O sea, que la promesa, presten atención por favor, que la promesa no tenía que ver con una parte del mundo, con ese sitio, con ese
con esa parte, esa geografía que nosotros vemos que ahorita ocupa Israel. No tenía que ver con una parte del mundo, sino con el mundo que entero. Y para entender esto, es necesario que vayamos a las menciones que hace el libro del Génesis de las promesas que recibió, Abraham. La primera promesa, la primera mención de la promesa, la encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Esto ocurre cuando Dios llama a Abraham y Abraham sale de su tierra. ¿Cuál tierra? Ur de los Caldeos. ¿Para qué? ¿Para qué sale de allí? Bueno, para ir al lugar donde Dios le llamaba. Dicen estos versículos que Dios, hablando con Abraham, dice, versículo 2 de Génesis 12, y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero miren lo que dice la última parte del versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa incluía tierra, descendencia y bendición, en efecto. Eso incluía. Ahora, nosotros sabemos por las Escrituras, y si no lo saben, lean Génesis. Nosotros debemos de saber por las Escrituras que Abraham recibió la promesa de la tierra de Canaán. Eso lo leemos en Génesis 12:7. El mismo dice Génesis 12:7. Y apareció a Jehová a Abraham luego de que llegó a Canaán, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Allí vemos que Dios le prometió que le daría esa tierra a su descendencia. Promesa que fue reiterada por Dios cuando Abraham se separó de Lot en Génesis 13:15. Y cuando Abraham recibe la justificación por la fe en Génesis 15:6, Dios nuevamente le confirma que lo había sacado de Ur de los Caldeos para darle a heredar esa tierra. Eso lo vemos en Génesis 15, versículo 7. Le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios nuevamente le confirma esa promesa, también le reitera esa promesa en Génesis 17, versículo 8, donde dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. La promesa de descendencia es también reiterada en Génesis 13:16. Aquí Dios le promete que su descendencia sería incontable como la arena del mar. Y en Génesis 15:5 le dice que sería incontable como las estrellas de los cielos. Y nosotros, por el contexto posterior, es decir, después de Génesis hasta Éxodo, nosotros podemos ver que la nación de Israel en efecto se multiplicó al punto, de una manera maravillosa, al punto que esto alentó al pueblo egipcio y determinaron matar a los varones, a los niños que nacían, y echarlos al río Nilo. Aquí vemos cumplimiento de la promesa de la descendencia de Abraham multiplicándose. Pero también en el libro de Josué, ustedes pueden leer Josué y ver que Israel en efecto ocupó la tierra de Canaán. Ahora, muchos estudiosos indican que la promesa se cumplió ahí, y que aunque el Israel étnico, ahora el Israel étnico en este momento ha perdido gran parte del terreno que le fue dado de Dios, la idea es que finalmente Israel va a ocupar
todo ese espacio que perdió. Pero ellos están centrando la promesa, ellos están centrando el cumplimiento de la promesa a un espacio geográfico y a un grupo étnico. Pero mis hermanos, desde el primer momento en que Abraham recibió la promesa, nosotros nos podemos dar cuenta que la promesa tenía un alcance mucho más amplio que un sitio geográfico y que a una descendencia étnica. Miren lo que dice en Génesis 12:13, la última parte. En ti, Abraham, serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. En Abraham, el receptor de la promesa, en él, todas las familias o todas las etnias de la tierra serían ¿qué? Benditas. Recibirían el bien prometido que recibió Abraham. Ese bien alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Promesa que se hace más específica en Génesis 18:18, donde Dios dice, ya no que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, sino que serían benditas en la simiente ¿de quién? De Abraham. Y no las familias, sino ahora las naciones de la tierra. No en Abraham, fíjese. Ya la promesa no se centra en Abraham, sino en ¿qué? En su simiente. Y Pablo dice en Gálatas 3:16 que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuál simiente? Bueno, Pablo dice en Gálatas 3:16 que no habla de muchas simientes, sino de una sola. ¿Cuál es esa simiente? Isaac. No. Jacob, no. Judá, no. David, no. ¿Quién fue esa simiente? Bueno, el apóstol Pablo, para referirse a la simiente de Génesis 18:18, no toma en cuenta ninguno de los descendientes de Abraham, sino que dice, y a tu simiente, la cual es ¿qué? Cristo. O sea, mis hermanos, que la simiente tenía que ver con una persona y que sería en esa simiente en que serían benditas no solo la descendencia física de Abraham, que alcanzara la justificación por la fe, sino todas las familias de ¿qué? De la tierra. Y esa simiente es Cristo. Ahora nosotros podemos ver, mis hermanos, una referencia más. Nosotros podemos ver en Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, que a propósito es un título inadecuado, porque ninguno que crea por la fe lo que Dios dice es un héroe, solamente es un salvo por la gracia de Dios. Mis hermanos, allí en el capítulo que habla de los hombres de la fe, dice en Hebreos 11, 8 al 10, que por la fe, ojo, por la fe, cuando Abraham fue llamado por Dios, obedeció, saliendo a la tierra que había de recibir como herencia. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, la tierra de Canaán, como en tierra ajena, porque aún no la había recibido, morando en tiendas, es decir, tiendas de campaña que eran movibles de un lado al otro, carpas, morando en tiendas con Isaac y Jacob, quienes participaban de la misma promesa. Pero miren lo que dice el versículo 10. Allí leemos que Abraham sabía por la fe que la promesa iba más allá de lo que se veía. La promesa iba más allá de lo que se veía, y que la tierra que Dios le había prometido en este mundo, lo que hoy podemos ver a través de la geografía, lo que la promesa, la tierra que Dios le había prometido en este mundo, era un tipo o una sombra o una imagen de una realidad mayor. Dice Hebreos 11:10 que Abraham esperaba por la fe una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios.
mira todo el panorama de la Biblia, uno entiende que la promesa no se centra en un grupo étnico ni en un sitio geográfico. Esa promesa la recibió Abraham por la fe. Él sabía que no se centraba ahí. Y que en su simiente, esto es en Cristo, no solo él, sino todos los justificados por la fe, serían benditos y recibirían la misma bendición que él recibió por la fe. Pablo dice en Gálatas 3:29 que si los Gálatas pertenecían a Cristo, ¿y quiénes eran los Gálatas? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Que si los Gálatas pertenecían a Cristo, ciertamente ellos eran linaje de Abraham y herederos según la promesa. O sea, la pregunta que yo les hago es, ¿tenían que ser directamente hijos en el sentido natural de Abraham e irse a vivir a Israel para heredar la promesa? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, teniendo en cuenta esto, debemos entender, mis hermanos, que la promesa de que Abraham sería heredero del mundo, registrada en Romanos 4:13 y padre de muchas gentes, en Romanos 4:17 y 18, abarca mucho más que un terreno o la descendencia étnica de Abraham. Nos incluye también a nosotros. Ya Pablo lo dijo en Romanos 4:11 y 12, con la referencia a la circuncisión, que Abraham, siendo justificado por la fe, mucho antes de ser circuncidado, llegó a ser padre de ¿qué? Romanos 4:11 al final. ¿De qué? ¿De qué? De todos los creyentes. De todos los creyentes. Hermanos, dice, recibió la circuncisión como sello y señal, como sello de la justicia que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes que, y especifica, no circuncidados, no circuncidados. Ahora en el versículo 13 dice Pablo que no fue por la ley que ni Abraham ni su descendencia, ahora sí, ¿cuál descendencia? Eso estamos incluidos también nosotros. Ni su descendencia recibió la promesa de que sería heredero de ¿qué? Del mundo. Ahora, ya determinamos que la descendencia que habla, de la que habla el versículo 13, teniendo en cuenta los versículos 11 y 12, no tiene que ver únicamente con la descendencia natural de Abraham, sino con una descendencia espiritual, y que ese es el verdadero sentido y cumplimiento de la promesa. Pero más, dice el versículo 13, ahí, versículo Romanos 4:13, que ni Abraham ni su descendencia reciben la promesa por la ley. Eso quiere decir, mis hermanos, que aún la descendencia física de Abraham, o sea, los que dependen de la ley, los judíos específicamente, deben ser justificados por la fe, no por la ley. Deben ser justificados por la fe para heredar la promesa. Eso quiere decir, mis hermanos, que si un judío de nacimiento, un judío que desciende de Abraham o israelita, no cree por la fe en la promesa, no es justificado, ni es hijo de Abraham en el sentido espiritual. No es justificado, ni es hijo de Abraham en el sentido espiritual, que es el verdadero sentido de la promesa. Ningún descendiente directo de Abraham alcanza la justificación o la promesa de heredar el mundo venidero, el mundo que va a perdurar para siempre por obedecer la ley. Con todo y descendientes directos de Abraham no van a heredar la promesa dada a Abraham si no creen como creyó Abraham, si no se apropian por la fe de la promesa.
Ahora, ¿cuánto más nosotros, que no tenemos una relación con Abraham de descendencia física, qué debemos hacer? Creer en la simiente en la cual son benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Para recibir la promesa que recibió Abraham y llegar a ser descendientes de Abraham en el sentido espiritual. Ahora, ¿por qué todos, judíos y gentiles, debemos recibir la promesa por la fe? Bueno, la razón la encontramos en los versículos 14 y 15. Allí dice Pablo, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada ¿qué? La promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. Pablo dice que si la promesa involucraba únicamente a los que obedecen la ley, o a los que dependen de la ley, en este caso los judíos, la fe no hubiera tenido sentido. ¿Por qué no hubiera tenido sentido? Bueno, porque se basaría en el esfuerzo humano, no en creer en Dios. Si la promesa hubiera sido ganada por la obediencia de la ley, no hubieras la fe, no hubiera sido por la fe en Dios, sino por la autoconfianza del hombre. De modo que no hubiera sido promesa de Dios, puesto que el hombre, o Abraham en este caso, en el caso del primer receptor de la promesa, hubiera llevado a cabo lo que Dios le había prometido por sus propios esfuerzos. Y su cumplimiento hubiera sido por obedecer ¿qué? La ley. Si hoy en día, mis hermanos, solamente la promesa fuera para los judíos que obedecen la ley y se esfuerzan por ella, la fe no hubiera tenido sentido. Pero, mis hermanos, es imposible recibir la promesa por la obediencia de la ley. ¿Por qué? Dice el versículo 15, porque la ley produce ira. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Mis hermanos, Pablo ya dijo en Romanos 3:20 que nadie se justifica por guardar la ley. Nadie, absolutamente nadie. Que la ley no puede salvar a nadie. Porque la ley lo que hace, en lugar de salvar, es poner en evidencia ¿qué? El pecado. Nadie puede obtener la justicia que Dios exige por medio de la ley, porque nadie puede cumplir a cabalidad las exigencias de la ley. Y como nadie puede cumplir la ley pronuncia maldición sobre el que trata infructuosamente de obedecerla. Dice Deuteronomio 28, 58 al 60, allí, en Deuteronomio 28, versículos 58 al 60, hay una declaración de juicio para el que no obedece la ley. Y Gálatas 3:10, Pablo dice que todos los que dependen de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Bajo maldición, están bajo el juicio de Dios, están bajo la ira de Dios, porque escrito está, y cita Deuteronomio 27:26, que dice maldito. Esto es una declaración de juicio. Maldito todo aquel que no permaneciere, que no se mantuviere en todas, no en una, en todas las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para hacerlo. La ley produce ira, por eso nadie puede recibir la promesa por la ley. Los que se esfuerzan por obedecer la ley, sacrificios, Shabbat, todas aquellas ordenanzas, ojo, eso no quiere decir que nosotros no debamos obedecer al Señor, pero obedecemos por una motivación diferente. El judío se esfuerza por cumplir las exigencias de la ley para ganarse la aceptación de Dios, pero eso es imposible, porque lo único que se va a ganar ¿qué es? La ira de Dios, la ira de Dios. Pero nosotros obedecemos porque ya fuimos justificados, y ahora obedecemos para agradar a Dios, porque ya estamos delante de Él, completamente justificados. La motivación es diferente. Ahora, Pablo sabía esto.
Porque Pablo dice en Filipenses 3, 4 al 7 que él se esforzaba por guardar la ley. Él se esforzaba por ser el primero en la obediencia de la ley. Pero dice que por amor a Cristo, todo eso lo considero que basura, estiércol, por causa de Cristo. Y así como la ley no tuvo lugar en la justificación de Abraham, ni como exigencia para recibir la promesa, tampoco tiene lugar en todos aquellos que después de Abraham reciben la justificación y la promesa. No tiene lugar la ley, ni para los judíos ni para los gentiles. De manera que como nadie puede cumplir la ley, lo que hace la ley es condenar al pecador y ponerlo bajo la ira de Dios. La promesa se recibe al margen de la ley. Dice el versículo 15, la segunda parte, pero donde no hay ley, tampoco hay que transgresión. La ley elimina toda posibilidad para alcanzar la justificación y recibir la promesa. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice Pablo. Abraham recibió la promesa cuando la ley aún no había sido promulgada. Por esa razón, la gracia divina tuvo lugar y recibió la justificación y la promesa por la fe en el objeto que la otorga. ¿Quién es el objeto que otorga la promesa? ¿El hombre o Dios? Dios. Así que la promesa se centró en Dios, quien le dio. La fe se centró en Dios, quien le dio la promesa. Pero en el caso de los que reciben la promesa en este tiempo, sean judíos o gentiles, la descendencia de la que habla el versículo 13 de Abraham, Dios tiene que remover las demandas de la ley para que sea ¿qué? Por gracia. Para que sea por gracia. De modo que la ley no tenga lugar y el pecador ya no sea objeto de la ira de Dios, sino sea recipiente de su gracia. Dios tiene que remover. Si viene un judío a Cristo, debe de despojarse de todo lo que él ha puesto su confianza. Esto es la ley. Y Dios quita, primero tiene que quitar todas las demandas de la ley sobre él para justificarlo y para darle la promesa. Lo mismo hace con nosotros. Lo mismo hace con nosotros porque nosotros tenemos una ley grabada, una ley escrita en el corazón. Y la conciencia nos da testimonio de que eso es así. Dios tiene que quitar esas demandas. Dios tiene que quitar, a través del sacrificio de Cristo, todo lo que merecíamos nosotros por quebrantar la ley moral de Dios para justificarnos por la fe y hacernos herederos de qué? De la promesa. De la promesa. Para que sea un asunto de gracia únicamente. Dice el versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea ¿qué? Firme para toda su descendencia. Y vuelve y dice, no solamente su descendencia, una sola descendencia, no sus descendencias. Fíjense lo que está diciendo el texto. Vuelve y leo. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su ¿qué? Descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pablo dice, es por fe y no por la ley, para que sea enteramente por gracia. El pecador no tiene que hacer ninguna obra meritoria. El pecador no puede ganarse la salvación por sus méritos y menos obedecer la ley. De manera que la salvación y la heredad de la promesa es enteramente ¿por qué? Por gracia. Y la gracia obra ¿por qué? Por la fe. Mis hermanos, Dios llevó a cabo su plan en Abraham. Dios llamó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos. Dios le prometió a Abraham tierra, simiente y bendición, y que en él iban a ser benditas todas las naciones, sin exigirle obra alguna para llevar a cabo esa promesa. Y ni Abraham ni nadie recibe la promesa
por la salvación, por algo que Él haga. Es por fe, para que sea enteramente por gracia. La justificación, la recepción de la promesa y el cumplimiento de la misma, ¿es por qué? Por gracia. Es por la obra de Dios, no por la nuestra. ¿Para qué? Dice el versículo, para que sea firme, para que sea segura, de manera que, como es por la obra de Dios, su cumplimiento está ¿qué? Garantizado. Su cumplimiento está firme, no va a variar, se va a cumplir. Mis hermanos, Dios nos ha justificado por la fe y nos ha prometido la bendición de la vida eterna, la herencia del mundo venidero, reservada para nosotros en el cielo mismo. Primera de Pedro 1, 3 en adelante, 3 y 4. Dios nos ha prometido esa promesa, no porque nosotros hicimos algo para recibir esas benditas y eternas bendiciones, sino ¿por qué? Por creer, solo por creer en Dios, por creer en que Él cumplirá lo prometido, en que el cumplimiento completo de la promesa es por su obra y no por nuestra obra. Si la promesa dependiera de nuestra obra, de nuestras obras, aún siendo justificados, fracasaríamos y la promesa no sería firme. Aún siendo justificados, fracasaríamos y la promesa no sería firme. ¿Por qué? Porque estando aún en Cristo pecamos. Estando aún en Cristo cometemos pecados. Aún estando en Cristo no podemos vivir una vida de completa obediencia. Y si eso dependiera de nosotros, si el cumplimiento de la promesa dependiera de nosotros, en el primer pecado, la promesa dejaría de ser para nosotros. Por eso por gracia, para que sea firme. Para que sea firme. Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, esa obra de la justificación y la salvación, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien lo está haciendo, no nosotros. Ahora, nosotros podemos ver que Abraham recibió la justificación y la promesa de una descendencia como las estrellas del cielo en Génesis 15:6, en Génesis 15:5. Y en Génesis 15:6 dice que él creyó a Dios y fue justificado. Su fe le fue contada por justicia. Pero, ¿qué hizo Abraham en el capítulo 16? Bueno, él aceptó el consejo de su esposa, tomó a Agar por mujer y engendró a Ismael, queriendo a través de sus actos darle cumplimiento a qué? A la promesa, a través de lo que él estaba haciendo. Ahora, si la promesa hubiera dependido de la obediencia de Abraham, en ese mismo momento hubiera dejado de ser. En ese mismo momento. Pero, mis hermanos, en razón de que tanto la promesa como su cumplimiento es por gracia, por la obra de Dios, la promesa se mantuvo firme y el Hijo prometido por Dios, el canal para que a través del tiempo la promesa tuviera total cumplimiento, vino 15 años después de que nació Ismael. 15 años después. ¿Por qué? Porque la promesa se cumple por la gracia de Dios, no por el obrar nuestro. De manera que la justificación y la promesa es por fe, para que sea por gracia, por la obra de Dios. ¿Para quiénes? Versículo 16, la segunda parte, no solamente para la descendencia que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Más claro no puede ser. Tanto los judíos, la descendencia natural que depende de la ley, y la descendencia que es de la fe, es decir, nosotros, hemos alcanzado la justificación y la promesa. ¿Por qué? Por la fe. Y es ahí donde la promesa se cumple. No por obras exigidas o tomadas en cuenta para que la promesa tenga cumplimiento, sino por la entera obra de Dios y por nuestra confianza en esa obra. Ahora, una pregunta, mis hermanos, aplicación para eso.
Eso quiere decir que podamos vivir como queramos. Después de todo, Dios es fiel. Él por su obra va a llevar a cabo el cumplimiento de la promesa en nosotros. Entonces, ¿podemos vivir como nos viene en gana? Si nos descargamos como no hizo Abraham, Él va a hacer todo lo necesario para mantener firme su promesa porque no depende de nosotros. ¿Eso quiere decir que podemos vivir como queramos? No. Por supuesto que no. Si nosotros vemos el ejemplo de Abraham, la desobediencia de Abraham, en el capítulo 16, vemos allí que cuando Abraham intentó colocar de su parte para que la promesa se cumpliera, el producto de este acto fue Ismael, mis hermanos, y eso trajo sus consecuencias. Y aún hasta el día de hoy hay consecuencias que persisten tanto para la descendencia física de Abraham como para la descendencia espiritual. ¿Cuántos cristianos son asesinados por los extremistas islámicos? Y ellos son los descendientes de Ismael. Las consecuencias de la desobediencia aún persisten. Aún persisten. Mis hermanos, la justificación por la fe y las promesas se mantienen firmes porque dependen de Dios, pero eso no quita las consecuencias de nuestro mal obrar. Si somos verdaderos herederos de la promesa y persistimos en continuar en el pecado, Dios traerá sobre nosotros disciplina, sufrimiento, aflicción, porque el mismo que nos ha prometido que un día seremos semejantes a Cristo, se va a encargar de que lo seamos. Así nosotros no queramos. Él se va a encargar de hacernos semejantes a Cristo, porque Él es fiel a su promesa. La justificación por la fe, la recepción de las promesas por la obra de Dios, no nos da pie para que vivamos como queramos en la gracia. La gracia no significa graciosidad. Las dos cosas son diferentes. Al contrario, los que vivimos en la gracia más deberíamos vivir por la fe, más deberíamos de vivir creyendo en Dios, teniendo en cuenta los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento. Uno es el ejemplo de Abraham. Las consecuencias persisten hasta el día de hoy. Miles de cristianos decapitados por los descendientes de Ismael. Deberíamos más depender del Señor, deberíamos más de obedecer su palabra, no porque Él nos exija obediencia para que la promesa se mantenga firme, sino porque Él está llevando a cabo por su gracia, su obra en nosotros. Él ha colocado en nosotros, Filipenses 2, 12 y 13, el deseo y la capacidad para que obremos según su voluntad, porque Él está llevando a cabo su promesa. Mis hermanos, Dios está encauzando todas las cosas para bien, no solo las que consideramos buenas. ¿A cuánto les gustan las cosas buenas? Muchos toman este versículo de Romanos 8:28 y dicen: este es mi versículo preferido, porque dice que tener carro, tener una buena casa, tener una buena esposa, bien bonita por supuesto, tener una vida placentera, viajes y todo esto, todas esas cosas contribuyen a mi propio bien. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo: sabemos que los que aman a Dios, todas, y ahí incluye aún las que no nos gustan, todas las cosas son para bien. No solamente las que consideramos buenas, sino aún las que causan en nosotros dolor y aflicción. Y a veces es en esos momentos aflictivos, en esos momentos de dolor, que nos parece que Dios no está llevando a cabo su promesa. Pero es en ese momento donde debemos entender, mis hermanos, que Él está actuando más en nosotros para llevar a cabo su promesa, que Él nos está preparando para que un día recibamos la promesa plenamente. Está conformándonos a la imagen de ¿quién? De Cristo. Y cuando recibamos la promesa, ¿saben qué es lo más glorioso que va a estar en el cielo? Cristo. Y lo segundo más glorioso, dice un predicador, que todos vamos a ser parecidos a Cristo.
Todos vamos a ser parecidos a Cristo. Mis hermanos, para recibir la promesa, que no es tierra ni riquezas, hay algunos que toman Génesis 12:3, y parten la promesa, le quitan un pedacito, Génesis 12:1-3, y reclaman esa promesa para ellos, y le quitan un pedacito. Bueno, yo quiero tierra y bendición, pero no simiente. ¿Saben a qué me refiero? Que hay muchos que no quieren tener hijos, pero no se trata de eso, mis hermanos. No. La promesa tiene que ver, el verdadero cumplimiento de la promesa es el bien eterno que ya tenemos en parte, pero que se cumplirá completamente cuando estemos con el Señor Jesucristo. La simiente de Abraham, en quien la promesa tiene completo cumplimiento. Para nosotros, todos, tanto judíos como gentiles, que se apoyen por la fe en la promesa. Ahora, ¿cuál es el verdadero alcance de la promesa? Versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo cita aquí nuevamente Génesis, esta vez cita Génesis 17:5, que dice: cuando Abraham lleva a cabo la circuncisión, antes de que Abraham la llevara a cabo, recibe la ordenanza, y Dios le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de ¿qué? De gentes. Ahora, viendo este pasaje desde el punto de vista meramente histórico, nosotros podemos decir que tuvo cumplimiento en el sentido físico. ¿Por qué? Porque Abraham fue padre de por lo menos 5 naciones. ¿Cómo así? Bueno, mis hermanos, Abraham fue padre de por lo menos 5 naciones. De los ismaelitas, por ejemplo. Génesis 17:20, Dios le dice que iba a ser de Ismael una gran nación. De Esaú también vino la nación de los edomitas. Génesis 21:23. De Jacob vino la nación de Israel. Y de los hijos que tuvo con Sétura también vinieron pueblos. Génesis 25:1. Tuvo varios hijos con Sétura después de que murió Sara. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos hablar nosotros de paternidad espiritual si de la descendencia natural de Abraham vinieron varias naciones? O sea, tuvo su cumplimiento únicamente en esas naciones. Eso no puede ser posible, primero, porque la bendición o la promesa del cumplimiento completo en la simiente que es Cristo se iba a llevar a cabo por una sola nación, no por las 5. ¿Por cuál nación? Por la nación de Israel. Las otras 5 no eran tomadas en cuenta. Bien. Pero también, mis hermanos, nosotros podemos hablar de una paternidad espiritual porque la promesa incluía todas las naciones de la tierra. Pablo ya ha dicho varias veces que Abraham creyó a Dios y que Abraham, llegó a ser el padre de todos los creyentes. Romanos 4:11, por la fe, no por sus obras. Y aunque surgieron varias naciones de Abraham, solo en uno de ellos, Jacob, o la nación de Israel, seguiría la línea de cumplimiento para que llegara ¿qué? La simiente en la cual seríamos benditas todas las naciones. Mis hermanos, Abraham confió plenamente en Dios el cumplimiento de la promesa. Dice el versículo 17 que él creyó a Dios porque Dios es quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
Mis hermanos, ¿cómo se puede interpretar esto por el caso de Abraham, que da vida a los muertos y Abraham no estaba muerto? Bueno, Abraham creyó en aquel que le dio vitalidad cuando era un anciano y no tenía capacidad para engendrar. Y no solamente eso, sino que su esposa, también anciana, tenía su vientre estéril. Pero Dios le dio vitalidad a él y a su esposa, que eran considerados como muertos, para dar descendencia, para engendrar y dar a luz a quién? A Isaac. Pero mis hermanos, Dios sigue dando vida a los muertos. Dios sigue dando vida a los muertos. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios sigue dando vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Una vez escuché a alguien decir que este versículo tenía que ver con reclamar cosas que no existen para traerlas a la existencia. O sea, llamar a cosas que no son. Carro. No existe un carro. Pero si yo digo un carro que no existe y creo firmemente, va a llegar a la existencia el carro. Bueno, yo creo que esta persona interpretaba mal el pasaje. Él interpretaba que el que llamaba las cosas que no son como si fuese era Abraham. Pero claramente se puede ver que el que llama las cosas que no son como si fuesen no es Abraham, sino Dios, en quien creyó Abraham. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, mis hermanos, a través de la creación. Dios trajo a la existencia todas las cosas que fueron creadas cuando éstas no existían. Eso dice Isaías 48:13. Pero también, mis hermanos, Dios es el que llamó descendencia a Abraham a aquellos que no pertenecían a él. Dios lo hizo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y lo hizo en quién? En Cristo. En Cristo. Gálatas, eso lo dice Gálatas 3:29. Dice allí que si nosotros pertenecemos a Cristo, somos verdaderos hijos de Abraham. ¿Éramos hijos de Abraham? No, hombre en el sentido natural, no. Pero Dios lo llamó. Nos llamó descendencia cuando no éramos descendencia. Somos verdaderos hijos de Abraham y dice, somos sus herederos. Y la promesa que recibió Abraham nos corresponde a nosotros. Dios nos llamó descendencia a Abraham cuando en la esfera natural no lo éramos. ¿Qué debemos de hacer ahora? Confiar en Dios. Confiar en el Señor. Creer que somos la simiente bendita, que ha sido compuesta por judíos y gentiles que han heredado las promesas, no por la ley, sino por la fe. Ahora, ¿cómo ejercitó su fe Abraham? Eso lo vamos a ver la otra semana, pero la pregunta final es, ¿cómo vives a la luz de esta realidad? Si has sido justificado por la fe, la Biblia dice que eres bendito en Cristo. Y la promesa que has recibido no depende de ti, ni de lo que hagas, sino que se mantiene firme por la gracia de Dios. Así que debes continuar por la fe en el Dios Todopoderoso. Debes continuar una vida de fe. Debes confiar completamente que Dios va a cumplir su promesa en nosotros, porque es la manera en que la promesa se mantiene firme. Cuando tú metes la mano, la promesa va a dejar de ser firme. Y la manera apropiada de vivir por fe es sometiéndonos a su voluntad. Sometiéndonos a su voluntad. Porque la fe implica mucho más que asentir una verdad en la mente como cierta. Implica vivir en consecuencia de lo que creemos. ¿Tú crees que esa silla te sostiene? Si no hubieras creído que esa silla te sostiene, no te sientes ahí. No te sientas ahí. Pero creíste que esa silla te sostiene, te sentaste ahí. Si tú has creído que Dios te ha salvado por la fe,
y que Él te ha hecho heredero del mundo venidero, debes de vivir en consecuencia de lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdadera manifestación de la fe. ¿Crees que eres hijo de Abraham en el sentido espiritual? ¿Crees que la promesa te alcanzó a ti y que su cumplimiento se mantiene firme porque depende de Dios, que Él va a llevar a cabo su obra perfecta en ti? ¿Cómo vivimos frente a esa realidad? Déjame decirte que si tú eres heredero de la promesa y quieres hacer lo que te venga en gana, Dios te va a llevar al cumplimiento. Dios va a cumplir su obra en ti. Es mejor someternos a su voluntad que revelarnos a su palabra. Miren lo que le pasó a Abraham. Abraham dijo: no, yo soy viejo, tú eres estéril. Y Sara dijo: yo soy estéril, no te puedo dar hijo. Mira, ahí está Agar. Ve con ella y yo voy a tener un hijo de ella. Ella va a tener su hijo en mis rodillas y va a ser como si fuera mío. ¿Qué vino? Consecuencias. Sométete a tu voluntad, a lo que Dios dice en tu palabra, no lo que tú crees. No lo que tú piensas, cómo debes vivir tu vida cristiana, no es lo que Dios dice en tu palabra. Hoy en día vivimos en la época del posmodernismo. Cualquiera interpreta la Biblia como quiere, a su conveniencia, y vive como quiere. Eso no es fe. Fe es lo que Dios dice en su palabra. Ya vimos cuál es el verdadero cumplimiento de la promesa. No se centra en un cuadrito de la tierra, ni siquiera la tierra misma. Porque el mundo que vamos a heredar no es este, es el mundo venidero. ¿Cómo vivimos frente a esa realidad? Y si tú no eres partícipe de esa promesa, ven a Cristo. No importa, si eres judío, ven a Cristo. O si estás dependiendo de tu religión, ven a Cristo. Porque tú no puedes cumplir con las exigencias que Dios hace en su palabra para ser aceptado delante de Él. Ven a Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Ven a Cristo, reconoce tus pecados, despójate de todo tipo de autoconfianza y lánzate a los brazos de Cristo para que seas heredero de la promesa. Nosotros somos descendencia de Abraham, herederos del mundo venidero. ¿Cómo vivimos frente a esa realidad? Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo, Dios de los cielos. Te rogamos, Padre, que tú seas obrando en nosotros. Señor, tu palabra es preciosa, tu palabra es real, tu palabra es genuina, Señor. Padre, tú eres el bendito, tú eres el santo, tú estás llevando a cabo una obra en nosotros. La fe que tuvo Abraham no se limitó solamente a una descendencia física, ni a un sitio geográfico. Eso eran solo sombras. Él lo entendió, Señor, y lo creyó por la fe. Él creyó que sería el héroe del mundo. Y nosotros, su descendencia en el sentido espiritual, también lo somos, Señor. Vamos a ver el mundo venidero. Un día vamos a estar con el Señor. Un día vamos a estar con Él, heredando todas las promesas. Las promesas no de riquezas materiales que se van a podrir en esta tierra, sino una promesa bendita, eterna, de gloria con el Señor. Pero mientras eso llega, nosotros debemos ejercitarnos, debemos vivir por la fe, obedecer tu palabra, no jugar a ser graciosos, sino vivir bajo tu gracia, bajo esa influencia tuya, Señor, que se manifiesta, que está sobre nuestro corazón y que se manifiesta en lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, oh Dios. Te ruego, Padre, que comencemos a vivir por la fe, que nos mantengamos en la fe, porque es de esa manera que la promesa se mantiene firme. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, si hay alguien aquí que confía en su religión,
que confía en sus obras, Señor, trae convencimiento sobre esta persona. Padre, yo te ruego, porque la ley produce ira, pero donde no hay ira, tampoco hay transgresión, y es lo que Dios hace. Quita de nosotros su ira a través del sacrificio de Cristo. Ha quitado su ira de nosotros, porque su ira ya fue descargada sobre Cristo para que nosotros podamos heredar la promesa por la fe, pudiéramos llegar a ser descendientes espirituales de Abraham y recibir la promesa que recibió Abraham, que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, oh Dios, en el nombre de San Jesucristo. Amén.